santoral, invitados, temas de formación e información, música, noticias y más. Solo en Tejiendo Esperanzas. Diócesis de Valle de Chalco. El rostro humano en tus oídos. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a su programa Tejiendo Esperanzas. Les saluda a su amigo y servidor Leandro Medina desde la Diócesis de Valle de Chalco. Hoy, viernes 27 de marzo, ya estamos a escasos, diría yo, ya no días, horas de comenzar lo que es el festejo más importante en la Iglesia Católica, que es la Semana Santa, que se corona precisamente con la Pascua, el Domingo de Resurrección. Y bueno, para platicarnos de ese tema tan interesante, tan importante, hoy tenemos un invitado muy especial y especialista en este tema, en temas de liturgia y todo lo que conlleva, y que nos explicará paso a paso cómo tenemos que vivir cada uno de los momentos de la Semana Santa. Pero antes de pasar a esta parte tan interesante, conviene que revisemos nuestra agenda diocesana. Y precisamente hoy es Viernes de Dolores, un viernes previo donde se anuncia prácticamente lo que era el sacrificio, la entrega de nuestro Señor Jesucristo, con esta advocación de la Virgen María, la Virgen Dolorosa, como se le conoce en muchos lugares. Les recordamos que del 29 de marzo al 1 de abril tendremos el preseminario. Aún están a tiempo de inscribirse aquellos jóvenes mayores de 15 años que tengan esta inquietud de descubrir quizá su vocación sacerdotal. Los invitamos a que se asomen a la página del seminario de la Diócesis de Valle de Chalco y que soliciten informes para participar de esta experiencia donde quizá puedan encontrar el llamado a la presencia sacerdotal, a este ministerio que es el sacerdocio. El domingo 29, este próximo domingo, comenzamos precisamente la Semana Santa, el Domingo de Ramos, esta celebración que da la apertura a todos estos días que conocemos como santos: lunes santo, martes santo, miércoles santo, el jueves santo, el viernes santo, que es el día en que se conmemora la pasión de Cristo, recordando lo del Via Crucis, que se hace en muchos lugares, y muchos otros aspectos de los que no me quiero adelantar, porque les decía, tenemos un invitado que nos va a explicar cada uno de estos momentos. El sábado se celebrará la vigilia pascual y el domingo tendremos ya lo que es el Domingo de Resurrección. Próximamente los invitamos a que también estén atentos. Se viene el Festival de Cine Espiritual y el domingo 12 de abril tendremos el encuentro diocesano de pastoral familiar, de la pastoral familiar, replicando un poco el encuentro que se llevó a nivel nacional en nuestra diócesis el año pasado. Tendremos un poco más de información que iremos colocando en las redes sociales. En la parte de los cumpleaños, el día 26, ayer precisamente, celebramos al padre Ángel Medrano Gómez por un aniversario más de su vida. Le enviamos una felicitación y un fuerte abrazo hasta la parroquia de la Inmaculada Concepción en Ozumba, donde él ofrece su servicio ministerial como sacerdote. Para él y para todos los que tienen algún aniversario, alguna fecha especial en estos días, nos unimos a ustedes en acción de gracias con estas mañanitas. Otra para decirte adiós.
Diócesis de Valle de Chalco. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Amigos, gracias por continuar con nosotros en este su espacio Tejiendo Esperanzas. Y como ya les comentaba al principio de este programa en la introducción, hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a estar contando acerca de cómo se lleva a cabo la Semana Santa. Él es el encargado de la Comisión Diocesana de Liturgia de nuestra Diócesis de Valle de Chalco. Actualmente es párroco en la Inmaculada Concepción, en el barrio de La Conchita, en Chalco. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, aquí está con ustedes el padre José Luis Espinosa Trujano. Muy buenos días, padre José Luis, bienvenido. Gracias, buenos días. Espero que estén bien y como siempre saludando a todos nuestros ciberescuchas, sí o que nos ven también en este viernes de Dolores, último viernes de Cuaresma, con el que ya damos paso propiamente a los días propios de la Pascua anual en la liturgia de la Iglesia. Gracias por la invitación. Oiga, padre José Luis, platíquenos un poquito de usted en este sentido digo, los que lo conocemos personalmente y quienes no, quiero que sepan que pues el padre es un apasionado de la liturgia. ¿Por qué le llama la atención este aspecto de formación en la iglesia? Para empezar, ¿qué es la liturgia, padre? Bueno, todos sabemos y la mayoría de los que nos escuchan sabemos que la liturgia es la forma de celebrar en la iglesia, ¿no? El misterio de Cristo que son los sacramentos. Entonces, de alguna manera simple, así más sencilla, podemos decir que es la forma desde la cual todos nosotros empezamos nuestra vida espiritual. Y en la liturgia, pues es el centro de la vida, o lo diría el documento sobre la liturgia del Vaticano II, el culmen y la fuente de la liturgia. El famoso Sacrosanctum Concilium. Ajá, sí. Muy bien, padre. Oiga, padre, esa es la liturgia. Ahora, en función de quien la ejerce, quien la dirige, quien la conduce, les llaman liturgos. En el caso suyo, usted es liturgo diocesano. ¿Qué es un liturgo? ¿Cuál es su función, su responsabilidad en la diócesis? La responsabilidad es preparar las celebraciones, sí, unirnos en un equipo que existe, que llamamos comisión, a partir desde siempre, ¿no? Desde Trento propiamente, y luego ya el Vaticano II, que es el que nos prepara, y el maestro, el liturgo, el maestro de la liturgia, es el que se une con un equipo para preparar las celebraciones, ya sea del obispo o del papa, ¿no? Pero ¿para qué? Para poder tener una celebración digna, y todo eso se va preparando desde con tiempo. No simplemente llegamos y a ver qué vamos a celebrar, ¿verdad? A ver qué sale, ¿no? ¿Qué nos dicen los libros, no? Sino prepararlo con tiempo, preparar todo para poder paso a paso, desde el inicio, desde la procesión de entrada hasta la procesión de salida, ver cuáles son los pasos a seguir para hacer una celebración digna. Fíjese, esto que usted dice, padre, digna, precisamente es dignificar el momento de vivir los sacramentos, como dice, de vivir las celebraciones. Y en esto, pues, estamos llamados a participar todos, tanto sacerdotes como laicos, en sus respectivas, digamos, posturas o manera de celebrar la Santa Misa. Exactamente, sí. Entonces, todos tenemos un papel muy importante dentro de la celebración, tanto el que preside, el presidente, ¿verdad? Celebrante, como los que participan, el pueblo fiel. O en el caso de lo que escuchábamos en los primeros siglos, de el obispo en torno a su presbiterio y a su pueblo. Padre, y esto obviamente pues conlleva preparaciones distintas
porque aunque todos dicen, no, la misa es la misma, y yo le preguntaría, ¿sí las misas son las mismas? Porque cuando se va a ver una toma de posesión de un párroco en una nueva comunidad, cuando va a haber un sacramento, cuando hay una visita de un obispo porque tal vez viene a conferir la confirmación o una visita pastoral, ¿son iguales las misas? O esto cambia un poco el aspecto de cómo tenemos, cómo se tienen que preparar. Porque Me digo, quedo, me quedo pensando en eso. ¿Sería lo mismo que la señora hace de comer todos los días? ¿Será la misma comida? qué buena comparación está haciendo, porque no, la comida no es la misma, ni tiene No, la misma finalidad. no. Entonces, son comparaciones que hago, ¿no? Porque a lo mejor algunos lo entenderán o lo estudiaremos más elevado. Pero sin embargo, si vamos a lo más simple para poder entender qué es la celebración todos los días, creo que tiene algo de distinto o de novedoso, porque aunque leyéramos las mismas lecturas, la palabra de Dios nos sorprende de manera distinta cada vez que las leemos. ¿Sí? El ofrecer el sacrificio de Cristo, el ofrecernos con Cristo el sacrificio cada día, quienes participan de la misa diaria, ¿verdad? No, no lo hacen porque ayer hice lo mismo y hoy lo vuelvo a repetir, ¿no? Claro. Entonces, eh, el ponernos una ropa todos los días, pues nadie lo hace, ¿verdad? Y además trae un sentido personal, ¿no? Esta situación no es lo mismo que, digo, haciendo estas comparaciones, que yo platique con usted hoy y mañana, pues tendremos otro tema, ¿no? Tendremos otro contexto. Aunque decimos que repetimos el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, pero no es el mismo diario, Así es. no Oiga, es el mismo. y esto puntualmente lo que le comentaba, igual pues hay que preparar, digo, yo estoy pensando ahorita cuando, por ejemplo, hay ordenaciones, cuando hay, le decía, que llega un párroco a una nueva comunidad y que se tienen que prevenir ciertos aspectos, ¿no? Sí, se van celebrando, aunque las normas litúrgicas marcan lo mismo, pero es novedoso. Claro, Es decir, y en nuestra misma vida diaria no puede haber una monotonía o nada igual, aunque sea siempre lo que se hace lo mismo, porque debe de ser distinto la forma claro. de... Y para esto especialmente existe, por ejemplo, ya que estamos hablando de Semana Santa, existe, ¿cómo se llama este librito, padre, ocupan ustedes especialmente en Semana Santa? El librito rojo que es como Ah, bueno, ritual. bueno, ese es un libro que se hizo de manera personal, pero el libro que manejamos todos, que debe de manejarse, es el misal romano. Y Sí, es para todos los tiempos el misal de todo el romano, año. desde el Adviento hasta el último día de la fiesta de Cristo Rey, es el misal romano, el libro propio, ¿verdad? Para celebrar la liturgia de Roma. Muy Sí, bien. por eso se llama misal romano. Y nosotros celebramos eso, no inventamos otra Claro, celebración, ¿verdad? No entramos en otra cosa. Está el misal romano y lo complementan los leccionarios, de donde tomamos las lecturas, ¿verdad? dependiendo del ciclo. De cada día, sí, por eso la liturgia, los liturgos, los maestros, todos son lo que desde la comisión que se llamó Concilium, terminando el Vaticano II, para poder continuar la preparación de la liturgia, ese libro Concilium es el que fue dando pie a todo lo que hoy tenemos como textos, ¿sí? A Entonces, esas pero que ustedes les llaman las rúbricas, no, ¿ah, no? no, ¿Qué son las rúbricas? ya no existen. Ah, ya no existen, porque luego escucho que algunos, es que lo que dice la rúbrica. Sí, tiene letritas rojas, Ah, mire, sí, pero no precisamente para manejarnos sobre eso.
Nomás nos indica qué podemos hacer o cómo podemos hacer, pero el rubricismo quedó atrás, en Trento. Sí, el Vaticano II nos mete a hacer la liturgia o hacer de la liturgia un tratado teológico que nos lleva hasta la historia, a revisar o a estudiar todos los sacramentarios, los libros antiguos que existieron desde los primeros siglos de la Iglesia. ¿Sí? Entonces, sí, hay muchos que todavía queremos ser rubricistas. Sí, Es que he pero escuchado que a veces mencionan así, dicen, es que, ¿qué sí. dice la rúbrica? Sí, entonces sí, pero no necesariamente es lo propio, lo único en donde nosotros vamos. Por eso decía hace un momento, se reúne el maestro de la liturgia con su equipo de liturgistas también para, sí, preparar las diversas celebraciones. Oiga, cuando hay una celebración, yo he visto que, por ejemplo, en el caso suyo, usted va vestido de una manera, digamos, muy especial y aparte le siguen otros sacerdotes que traen un roquete y algunos dirán parecieran monaguillos grandes, ¿no? Pero son sacerdotes y que le están ayudando en la celebración. ¿Cuál es la función de ellos? Bueno, son formas dentro del presbiterio de los sacerdotes, ¿no? De distinguir quiénes son los que dirigen, los que apoyan, los que acompañan a los concelebrantes, porque no son concelebrantes los que dirigen la liturgia, ¿sí? Son los liturgistas o los maestros de ceremonias, de todo, ¿no? Distintos de los concelebrantes. Que los Entonces, concelebrantes son propiamente los sacerdotes que, como su nombre lo dice, están concelebrando con el que preside la misa. se preside la misa, sí. Y los del equipo de liturgia, pues es el que les va indicando por dónde o cómo hacer las cosas. Oiga, Por padre, eso no hay rúbricas. ya no vamos a profundizar más en este tema porque creo que esto da para otro programa, aunque ya hemos Ah, platicado acerca de liturgia, pero precisamente para no desviarnos de lo que es la Semana Santa, vamos a preguntarle, porque sabemos que usted sabe mucho de esto y yo se lo platicaba en el previo de este programa, pues no, no. que tenía que acercarme a la sombra de este árbol porque esta es una sombra muy, muy fuerte. Es Sí, una pero gran yo ahora experiencia. sí voy a decir como aquel, yo solo sé que no sé nada. Oiga, padre, pero ¿cómo es que se involucra usted en este amor por la liturgia? ¿Cómo nace personalmente para usted? ¿Cómo le llama la atención tanto esto? Bueno, creo que todos los que entramos al seminario, los que somos sacerdotes, debemos de ser amantes, celebrantes de la liturgia. Sí, todos. Hay a quienes les llama más la atención, quienes se preparan específicamente para un área de la teología o de la pastoral en una diócesis, en una parroquia, ¿no? Entonces, el caso de la liturgia, bueno, pues fue lo que a mí me llamó, ¿verdad? O me pudo haber llamado también, o me llama la historia de la iglesia. Sí, entonces, pero hay muchos campos. Vemos nosotros ahorita tenemos, por ejemplo, aquí en la diócesis, padres que son especialistas en algún área de la teología, ¿no? Tenemos los canonistas, tenemos los maestros de la Sagrada Escritura, los biblistas, Listo. tenemos, sí, Los de derecho canónico. los filósofos, ¿no? Entonces, eso es lo que cada quien va teniendo, sí, como una preparación en la especialidad en su formación. En mi caso, bueno, pues desde monaguillo me quedé ahí. Pero entonces usted trae esto desde ser monaguillo. O sea, es decir, usted ha servido al altar desde su infancia, por así decirlo. Ajá, Oye, qué sí. interesante. ¿En Y qué comunidad fue usted monaguillo, padre? no solamente en mi parroquia, nada más, que después fue en la Catedral de Texcoco. Ahí es Ah, donde fui caray. monaguillo. San Sí, Antonio, en Texcoco, la iglesia, amigos, que ustedes ven ahí en el centro, junto al kiosco en Texcoco, es la parroquia a la que está haciendo referencia al padre José Luis. sí, es lo que es ahora la catedral. Entonces, desde que fue parroquia, era parroquia todavía, cuando yo entré de monaguillo.
¿Y cuántos años duró? ¿Desde qué edad tenía usted cuando comenzó Ya con eso él? ya no sé, pero ya, eso ya, Eso ¿cuántos ya es años historia duré? personal, dice. No No, no, queremos aquí digo, deducir edades, padre. ¿cuántos años duré? Pues como hay muchos hoy en día que tenemos jovencitos monaguillos, hasta que entré al seminario también, ya, O sea, de ya, ahí usted surgió su vocación precisamente de pues yo sacerdotal. siento que desde ahí salió todo. Mire, qué interesante, qué bonito. Oiga, padre, pues muy interesante todo esto que nos está contando, pero ¿qué le parece? Vamos a un corte, va a ser muy breve, y regresamos para que nos platique cómo nos tuvimos que haber preparado para esto que va a ser la Semana Santa. Amigos, recuerden, síganos a través de las plataformas de Flor y Canto, de Pastoral Creativa, de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla y por supuesto de la diócesis de Valle de Chalco. Continuamos en este su programa Tejiendo Esperanzas. qué te angustias? ¿Por qué vacilas? ¿Por qué, alma mía? ¿Por qué no duermes? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué vacilas? ¿Por qué, alma mía? ¿Quién podrá separarte de mi amor? ¿Quién podrá separarte de mí? Dime quién, dime quién, dime quién. ¿Acaso angustia? ¿Acaso turbación? ¿Acaso el miedo o la desolación? Nadie ni nada podrá separarte de mi amor, de mi amor. Nunca ni nadie podrá separarte de mi amor, de mi amor. Nadie ni nada podrá separarte de mi amor, de mi amor. Ni nadie podrá separarte de mi amor, de mi amor, de mi amor.
hasta la última gota de sangre yo di por ti, hasta la última gota de sangre yo derramé, hasta la última gota de sangre yo di por ti. He borrado toda condena, he vencido a la muerte, el pecado. Dime quién podrá separarte del amor que yo te tengo, de mi amor, de mi amor. Ya ni nadie podrá separarte de mi amor, de mi amor. Nadie ni nada podrá separarte de mi amor, de mi amor, de mi amor. Síguenos en Facebook Diócesis Valle de Chalco, Twitter @_Chalco y en nuestra página diócesisvalledechalco.org.mx. Diócesis Valle de Chalco, el rostro humano de la Iglesia en tus oídos. Diócesis de Valle de Chalco. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Gracias por continuar con nosotros en su programa Tejiendo Esperanzas. Hoy es Viernes de Dolores. Estamos platicando, es el último viernes precisamente del tiempo de la Cuaresma, este tiempo litúrgico que nos prepara para la Semana Santa. Y bueno, estamos platicando con el padre José Luis Espinosa Trujano, especialista en liturgia, y que nos está contando acerca precisamente de esto de qué es la liturgia y todo el significado dentro de las celebraciones. Padre José Luis, preguntarle, hoy es el último viernes de Cuaresma, el último viernes de ayuno, por así decirlo, de acuerdo podríamos decir, al precepto. Falta el Viernes de Dolor, el Viernes Santo. El Viernes Santo, es cierto también, muy cierto. Sí. El Viernes Santo también tendría que ser un viernes y Es muy sobre todo viernes. ese con más razón, porque es un viernes de luto. El miércoles de ceniza y el Viernes Santo son solemnes, ¿verdad? Todos los viernes de Cuaresma son de abstinencia, pero ha habido ya muchas normas, muchos cambios en los que permiten muchas cositas ya los mismos viernes de Cuaresma, pero siempre y cuando se observen miércoles de ceniza y Viernes Santo, y el Viernes Santo es un día demasiado solemne. Digamos, es un día fuerte en ese sentido. Sí, sí. Oiga, ¿qué significa esto? ¿Cómo tuvimos que habernos preparado? Muchos piensan, bueno, pues no se come carne, pues entonces vámonos a los mariscos, ¿no? Vámonos a comernos un filete de pescado así grandote. ¿Para qué todo este sentido de hacer el ayuno, lo que usted dice, esta parte de la abstinencia, y le agregaríamos esta parte de la oración y fomentar la caridad? Y hasta, bueno, le podríamos agregar esta parte también que donde se nos llama a reconciliarnos con Dios a través del sacramento precisamente de la reconciliación, que también se conoce como la confesión y penitencia. Todo esto, ¿qué sentido ha tenido para llegar a este momento de la Semana Santa? En la historia de la salvación, en la historia de la Iglesia, pues nos encontramos cómo existen
los grupos penitentes, sí, o lo que eran, en el caso de Juan el Bautista, los esenios, los que vivían en el desierto, los contemplativos ahora podríamos decir, ¿no? Hay algunas comunidades hoy en día en donde encontramos cómo viven ese aislamiento y ese espíritu penitente. En México, pues incluso había algunas casas de ejercicios, de retiros que eran penitentes, ¿sí? Como las de la Casa Santa de Atotonilco, sí, que era casa de penitencia. Entonces, pero ahora, ¿qué es la cuaresma? Tiene el sentido, el principio en los días en que Jesús fue al desierto, 40 días. que nos dice el evangelista, movido por el Espíritu, se retiró al desierto donde ayunó 40 días y 40 noches. Pasados estos días vino el demonio, ¿verdad? Para Tentaciones. para tentarlo, ¿no? Entonces, tiene por un lado el espíritu de la penitencia para saber vencer las tentaciones, ¿sí? La cuaresma no tan para saber vencer las tentaciones porque sabemos que vamos a celebrar la Semana Santa, pero sí, durante esos 40 días, como lo fue el del desierto con Jesús, saber mortificarnos, ¿sí? Saber pedir perdón de nuestras faltas, reconocerlas y así poder llegar a celebrar con gozo, con limpieza, pureza de alma, esa Pascua, el paso de Cristo de este mundo a la gloria, ¿no? Pero eso nos viene ya, si pedimos el número 40 de la penitencia o de la preparación, lo tenemos desde los principios de la historia de la humanidad. En la Sagrada Escritura lo tenemos, los 40 días del diluvio, los 40 años en el desierto, los 40 días de Jesús, ¿sí? Que son los que nos van preparando, ¿verdad? ¿A dónde? Hacia llegar hacia el lugar, hacia la tierra prometida. En este caso, pues nosotros le llamamos de otra manera, ¿verdad? Pero es lo mismo, la gloria, el cielo, la tierra prometida, la Jerusalén celestial, nos lleva a vivir de esta manera. Entonces, para hacer penitencia, pues ya no en el sentido estricto, de verdad, de lo que se habló de penitencia, sino en el sentido de mortificar nuestro espíritu para poder ser gratos a los ojos de Dios. Y entonces, por eso se daba en la penitencia antiguamente, todos los viernes del año eran viernes de abstinencia de carnes. Después quedaron ya nada más los viernes de Cuaresma, ¿sí? Entonces, ahora, pues con las situaciones críticas económicas que existen no solo en nuestro país, sino en el mundo, ya ha sido más flexible, inclusive para esos viernes de Cuaresma, siempre y cuando se observen el miércoles de ceniza y el viernes santo. Esos días sí no pueden faltar esas opciones. Ahora, ¿qué comer? Bueno, pues los judíos eran lo que comían pescado, ¿no? Así es. A Era ver, lo ahora tradicional, por así decirlo. era lo propio de la mayoría de las gentes, ¿no? Pero en nuestros días, en nuestra cultura, en nuestras regiones, en nuestro círculo en donde nos desenvolvemos, pues no venimos de una región marítima, Así es. Aquí podemos comer pollito, ¿no? no, tampoco, Ah, tampoco. Fíjese qué tampoco. interesante lo que está diciendo, porque hay gente que lo reemplazamos, ya no comemos carnes y entendemos que carne se refiere nada más a las carnes rojas. Sí, pero yo le digo, no, a ver si no se ríen de mí, porque siempre lo digo, ¿eh? A ver, Pensamos que porque al pollo no le da el sol bajo las plumas ya es carne blanca. caray. Mire, No, qué interesante. Entonces, ¿aquí cómo aplica? son los animales de sangre roja que es
el gallo, la gallina, son bélicos también, ¿no? De algún modo, Así es. ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, pues, los de sangre roja son los que tienen cierta ah, bravura o qué sé yo, cómo yo Algún nombrar. tesón, digámoslo así. Sí, entonces eso es por eso, pero son las mismas. En el episcopado salió uno que inclusive menciona dentro de las aves al gallo, a la gallina, ¿verdad? La carne de pollo decimos. Fíjese, qué novedad esto, la verdad a mí me tiene tan sorprendido porque toda mi vida he pensado que sí estaba dentro de los alimentos. Digo, habla usted de esto de que hay una flexibilidad por la cuestión económica, por estas cuestiones, y también entendemos que a final de cuentas el ayuno, más allá de lo que, como diría el Evangelio, más que lo que entra por la boca es lo que salga de la boca, Sí, ¿no? pero la abstinencia es distinta del ayuno. Y, o sea, No simplemente, limitar la abstinencia es no comer carnes rojas. El ayuno es limitar el alimento, ¿sí? Pero no dejar de comer. El ayuno nos dice, por ahí teníamos ahí, ¿en qué consiste el ayuno? No es en lo que muchos dicen, voy a dejar de comer toda la mañana hasta las 12 del día y a partir de las 12 del día le ataco a todo lo que me encuentre. Sí, la, no. Entonces, ¿en qué consiste el ayuno propiamente? En un desayuno. ¿En qué pero, consiste un desayuno? ¿En qué consiste un desayuno? Mi tacita o mi vasito de café, de té, con un pancito, no, ¿sí? sí. ¿Verdad? A Entonces, la hora de la es, que comida, es de la reducirlo. comida, sí, la comida fuerte y la merienda igual que el desayuno. En eso consiste el ayuno, no en dejar de comer. Ok, ¿Sí? fíjese, otro dato, porque precisamente muchos pensamos que es pues no comer nada hasta después de mediodía o hasta No, después de haber ido a misa. no, para nada. Eso es- Ahora, también la flexibilidad que hay, ¿verdad? En cuestión de por la edad, muchos de mayores, muchos enfermos, que ya no están obligados a observar estos tipos de ayuno o de abstinencia por enfermedad, ¿no? Así es, por edad o por enfermedad, como dice ahí está esta edad. Y marca la edad. El mismo catecismo de la iglesia marca la edad desde cuándo obliga el ayuno y desde cuándo obliga la abstinencia. Eso es lo que marca. Y Oiga, aquí, padre, dentro de esto también está esta parte de la oración y la caridad, el darle a los demás, no lo que nos sobra, sino lo que puede ser útil para otras personas y esta parte de la oración. ¿Esto cómo lo aplicamos también o cómo lo tuvimos que haber aplicado durante este tiempo para, digo, a lo mejor todavía estamos a tiempo en lo que nos resta de este viernes, mañana, este sábado y alguna parte del domingo para todavía prepararnos o llegar bien a esta Semana Santa? bueno, si nos vamos al Evangelio, ¿qué dijo el Evangelio del miércoles de ceniza? ¿De qué habló? Y ahora sí me va a poner un Sí, poco porque no nos, me ag- acuerdo. nos agarra de bajadita a todos, ¿verdad? Sí, padre. Hasta los que nos están escuchando, ¿verdad? ¿Por qué? El Evangelio de Jesús nos habla de tres aspectos, de tres momentos, de tres eh, consejos importantes. Primero, oración. ¿Qué es lo que dice? Cuando vayas a hacer oración, no hagas como aquellos hipócritas, ¿verdad? Que van ahí para que los vean que rezan. Cuando vayas a dar hacer una obra de caridad, no lo hagas esperando, ¿sí? Y cuando vayas a hacer penitencia, pues obras de caridad, de ese no tampoco no lo hagas. Lávate la cara, perfúmate para que nadie note que estás haciendo penitencia. ¿Sí? Y eso ya es evangélico, es bíblico, Claro. ¿sí? Y eso lo tenemos desde antes de Cristo. Y es Entonces, pues, esta parte de un poco como lo que nos llama el Papa León XIV en este mensaje de Cuaresma, ajá, que el centro tiene que ser Cristo sí. precisamente.
Y lo que dice al final es que son los tres consejos que dice piedad, oración y acompañamiento, ¿no? Así es. Algo dice así. Entonces, eso es lo que tenemos. Le cambió un término, es decir, acompañamiento, ¿verdad? Pero pues es hacer obras de misericordia, es Eh, lo que tenemos. el estar bien entre nosotros y para nosotros mismos, ¿no? Creo que lo podríamos resumir así en ese sentido. Oiga, padre, tengo una pregunta muy, de verdad, esta a lo mejor es personal. Le llaman Viernes de Dolores porque precisamente hablaba yo al principio de este programa, tenemos esta vocación de la Virgen María que se conoce como la Dolorosa, que está Ah, en muchos templos y que es la Virgen María vestida de negro, enlutada y que, bueno, aquí en nuestro país tiene una connotación muy especial porque la fiesta se celebra en septiembre, ¿no? Pero el día de Dolores es el previo a la Semana Santa. Con esto nos estamos, es como quien dice la apertura para la Semana Santa. Le platicaba yo el otro día y usted me contestó, le decía, es como el previo a la Semana Santa. Ah, en el misal romano, la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores está el 15 de septiembre, así es. ¿sí? En la piedad popular, y digo en la piedad, no en la religiosidad, sí, que también son cosas distintas para otro momento, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, cada viernes de Cuaresma, entre la gente del pueblo, están dedicados a un, que sería signo, símbolo, acto relacionado con la pasión de Cristo. Sí, esto nos viene de España, ¿eh? No fue aquí simplemente en México, sino que son devociones que nos llegan de España desde los primeros españoles que estuvieron aquí en México. Entonces, cada viernes de Cuaresma está dedicado a algo. Está, por ejemplo, el primer viernes que está dedicado a los clavos y a la corona de espinas. Y así se vienen dando cada viernes. Hace 8 días, bueno, por ejemplo, que fue el penúltimo viernes, estuvo dedicado a la Samaritana. Y el viernes anterior a Lázaro, que nosotros ahora en este ciclo litúrgico lo vimos en el domingo correspondiente. Así es, en las lecturas del domingo. Sí, entonces, pero no están marcando un caminar, un paso hacia la Semana Santa, que sí nos lleva todo esto a prepararnos a la Semana Santa, sí, que nos lleva a prepararnos al Triduo Pascual. ¿Por qué? Porque la Cuaresma termina el Jueves Santo por la mañana, ¿sí? Entonces, pero ya nosotros le llamamos Semana Santa desde el Domingo de Ramos. Pero entonces, el Viernes de Dolores está dedicado a la Santísima, recordar los dolores de María, lo que sufrió, lo que el anciano Simeón le profetizó cuando llevó al niño Al de templo. 40 días al templo. ¿Sí? Así es. Este niño ha sido puesto ¿para qué? Como signo de contradicción. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Y por eso se representa el corazón de María, precisamente los siete Espada. dolores de María con unas espadas que atraviesan su corazón. Sí. A ella algunos le atribuimos 7 espadas, que son los 7 dolores que sufrió María con Jesús. Que son diferentes pasajes precisamente de su entrega, de su Sí, martirio. desde la huida a Egipto hasta el Calvario. Oiga, padre, acaba usted de tocar otro punto bien interesante. Eh, aquí a veces hay mucha confusión. Empezamos, dice usted que la cuaresma termina, bueno, eh, propiamente terminaría el miércoles, el jueves en la mañana, ¿no? Jueves Santo hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Y Ya entonces, en la tarde, cuando se empieza a celebrar ya la misa de la institución, lavatorio de los pies, cuando empieza el Triduo Pascual, que no deja de ser Semana Santa. o sea, el Trido Pascual está dentro de la Semana Santa, es parte de Sí, la Semana Santa, es pero son parte. unas fechas también muy relevantes, digamos, dentro de esta celebración, que comienza precisamente, como dice usted, desde la institución del sacerdocio, el lavatorio de los pies, la cena del Señor, esto que en muchos lugares se hace, que es
la adoración de la Eucaristía el día jueves en la noche. Que Adoración en la piedad son la visita de las 7 casas. a visita de las 7 casas. Pero hay Sí, algunos lugares donde se pone lo que le llaman el monumento, ¿no? El monumento. por eso, para hacer la visita de las 7 casas, meditando todos los 7 pasos que Jesús dio toda la noche de la pasión, comenzando desde el Sanedrín hasta terminar en la casa de Pilatos el viernes. ¿Sí? Entonces todo eso lo hacen. ¿Y qué es lo que hacemos en el monumento, en la Eucaristía? Acompañar a Jesús esa noche en esos momentos que él vivió de su juicio, del juicio que hicieron. Esto nos remite al pasaje de la oración en el huerto. Empieza en la oración en el huerto. Así es. Pero el principio es la última cena. Así es. Le recuerdo mucho esta parte donde le reclama a sus apóstoles que no pudieron estar ni siquiera 15 minutos en vela. Y luego precisamente eso, cómo hay gente a la que luego nos ha costado trabajo estar un ratito, ¿no? Y luego, bueno, yo luego lo comento a veces, sí podemos estar viendo un partido de fútbol 2 horas, hasta 3 horas y se van a tiempos extras, una novela, un programa, pero a esto precisamente a lo que se refiere Jesús. Esto que es la oración, que es el alimento del alma, el alimento espiritual, lo dejamos muchas veces así como que ya 5 minutitos. Luego cuando veo por ahí las preparaciones de hora santa, una hora santa en 5 minutos, pues ya es una contradicción, porque si decimos es una hora santa, no puede ser en 5 minutos, ¿verdad? Por ahí hay algunos manualitos que hacen como que esto muy light, esta cultura que tenemos actualmente de que todo lo queremos así como muy efímero, ¿no? Y la oración, aquí como nos dice nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser un momento realmente de entrega, realmente de devoción. Eso es lo que estamos viviendo. Y eso es la noche de la pasión. Sí. Ahora, la liturgia nos marca que después de la celebración de la institución, del lavatorio, se traslada el Santísimo Sacramento al monumento, se le llama así monumento, ¿verdad? Que sería el sepulcro, no sé qué pudiéramos entender ahí por monumento, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para que permanezca ahí expuesto de manera solemne. Hemos hablado que después se hace ahí la hora santa, muchos lugares hay quienes rezan la hora santa, en otros lugares hay donde hay adoradores que se quedan todos en la noche, pero dice las normas que se quede expuestos de manera solemne hasta la medianoche y de ahí hasta otro día se puede hacer la reserva o ya dejarlo, ya no de manera solemne, sino como está en el sagrario. Aunque no está en el sagrario, está en el monumento. Así es. Y entonces esto también es parte del Tríodo Pascual. ¿Cuándo terminaría propiamente el Tríodo Pascual, Padre José Luis? Con la vigilia pascual. Con la vigilia. En ese momento en que celebramos bueno, que celebramos la Eucaristía precisamente, es el momento que vamos a retomar la Eucaristía, la Cena del Señor, nuevamente en la noche previa al Domingo de Resurrección. Ahí terminaríamos, o sea, no es hasta el Domingo de Resurrección, o el Domingo de Resurrección como es Y es Pascua. Ya es Pascua de Resurrección. El domingo. Sí, ya es Pascua de Resurrección. Entonces, ya Sí. podemos considerar que la vigilia pascual ya es como la tradición lo marca, que la cultura es Pero que no, ya es la vigilia pascual. Como, pues sí, pero no es el culmen, no es el fin, es el culmen. así es. Es Sí, decir, exactamente. la solemnidad, porque el fin, pues estamos celebrando. Ahora hasta hablamos de Pascua. Celebramos la Pascua anual, que es a la que nos estamos preparando. Celebramos la Pascua dominical y celebramos la Pascua diaria. ¿Cuál es esa Pascua? Pues la celebración de la Eucaristía. Hacer actual presente el sacrificio de Cristo. Y que como usted decía al principio de este programa, se renueva y que cada celebración tiene su particularidad.
Padre, es muy interesante todo esto que me está contando, pero ¿qué le parece si vamos a un brevísimo corte y regresamos para hacer ya el recorrido de lo que es la Semana Santa? Digo, ahorita nos ha adelantado algunos aspectos, pero por ahí nos faltan algunos detalles. Amigos, les agradecemos que nos estén siguiendo a través de las plataformas de Flor y Canto, de Pastoral Creativa, de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla y de nuestra diócesis de Valle de Chalco. Es brevísimo el corte. Disfruten del canto que hemos seleccionado para ustedes en este corte. Regresamos en un momento a su programa Tejiendo Esperanzas aquí con el padre José Luis Espinosa Trujano, que nos está hablando precisamente de la Semana Santa. Déjame acompañarte hasta la cruz. Déjame yo secarte la sangre y tu sudor. Déjame consolarte, mi Jesús, mi dulce amor, mi sumo bien, mi dulce paz, mi Dios de amor. Quiero llorar contigo, mi Jesús, beber del amargo cáliz en angustia y soledad. Déjame consolarte, mi Jesús, mi dulce amor, mi sumo bien, mi dulce paz, mi Dios de amor. Caminar contigo, cuesta del Calvario, y sufrirlo todo junto a ti, Señor, y morir contigo, mi Jesús amado, pronunciar contigo las palabras de la cruz y morir contigo, mi Jesús amado, pronunciar contigo las palabras de la cruz, entregarlo todo, todo por amor, entregarlo todo, todo por amor. Déjame consolarte ante la cruz, mi dulce amor, mi sumo bien, mi dulce paz, mi Dios de amor.
programas sin contenido, te ofrecemos la mejor opción. Tejiendo Esperanzas. Escúchanos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Diócesis de Valle de Chalco. Si vives en la diócesis de Tlalnepantla, Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec, Teotihuacán, Nezahualcóyotl, Texcoco o Valle de Chalco, busca y descarga la nueva versión digital de Mensajero, disponible en Facebook Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla y las redes sociales de la diócesis de Valle de Chalco. El periódico Mensajero nos hemos renovado para llegar mejor a ti. Mensajero, para conocer el caminar de tu iglesia. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Amigos, estamos de regreso aquí en su programa Tejiendo Esperanzas y bueno, pues vamos a nuestro último bloque de este día donde estamos platicando con el padre José Luis Espinosa Trujano, responsable diocesano de la pastoral litúrgica y que nos está narrando, nos está explicando algunos de los aspectos precisamente de la Semana Santa. Ya nos ha hablado de la liturgia, de los liturgos, del tipo de celebraciones, de la importancia de la preparación de las diferentes misas, de los diferentes aspectos, y también nos ha estado platicando acerca de algunos aspectos de la Cuaresma, que es propiamente la preparación, el Viernes de Dolores, estos aspectos del ayuno, de la abstinencia, de la penitencia, de la oración. Y ahorita, bueno, padre, ya le comentaba, nos ha anticipado algunos aspectos, pero quisiera, si nos puede llevar ahora sí que como a los niños de la mano, en lo que es la Semana Santa. Propiamente la Semana Santa entonces comenzará el domingo con la procesión de los ramos. ¿Sí es correcto, padre? La misa de la Pasión del Señor. Domingo de Ramos o de la Pasión del Señor. Que es el nombre litúrgico, por así decirlo. ¿O cómo se llama esto cuando lo encontramos así en el misal? ¿Es nombre litúrgico o...? Sí, pues por eso es calendario litúrgico. Okay. Sí, entonces empieza el domingo, sí, ciertamente, pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? Terminado la Cuaresma, pues ya nos disponemos a centrarnos, por lo que decía hace un momento, en la Pascua anual, ¿sí? Entonces, celebramos esta Pascua como recordando cada uno de los momentos, de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es lo que celebramos, y empezamos recordando la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Ciertamente, no podremos decir fue exactamente la fecha, ¿verdad? Claro. Pero empezamos a celebrar esta semana recordando la entrada triunfal de Cristo. ¿Cuándo? Cuando los gente del pueblo lo aclama y lo quiere proclamar rey. Sabemos en el Evangelio que después él se retiró porque no era todavía el momento, ¿verdad? Entonces, pero esto nosotros lo recordamos. Y la liturgia de la Iglesia nos invita a cómo debemos de celebrar la Semana Santa. Sí, y se prescriben lo que nos marcan los libros litúrgicos, lo que nos marca el misal romano acerca, ¿verdad?, de cómo celebrar esta Semana Santa con el Domingo de Ramos, ¿sí? Entonces, hay en varios momentos que nosotros hacemos, como usted decía, acerca de la procesión, ¿verdad? Que no se centra en la procesión simplemente, sino en la lectura de la pasión de Cristo, porque son dos momentos en la Semana Santa en la que escuchamos la proclamación, la narración de la pasión de Cristo. El Domingo de Ramos, de acuerdo al año litúrgico, este año tenemos el ciclo A qué evangelista le corresponde el que escuchemos la pasión, ¿verdad? Pero el Viernes Santo siempre
es la narración de San Juan el Evangelista. Sí, entonces el Domingo de Ramos, por eso es Domingo de Ramos o de la Pasión del Señor. ¿Por qué? Porque es el día en que escuchamos precisamente la pasión de Cristo, ¿sí? Y por eso en esta parte central, que es la que nosotros conocemos como la lectura del Evangelio, no la va a leer solamente el que preside, sino que será acompañado de uno o dos lectores más. Bueno, eso ya es la modernidad. Ah, sí. No, bueno, también en el rito en el antiguo tridentino, ¿verdad? Antes del concilio, también se proclamaba de esta manera, pero solamente el del viernes, solamente el del viernes, el del domingo no. Hoy ya queremos darle otro sentido también al domingo, pero se proclamaba de manera solemne el viernes por tres diáconos o tres presbíteros donde no había diáconos, Claro. ¿sí? Para poder darles ese sentido solemne de la narración de la pasión de Cristo. Así es. Sí. Y el Domingo de Ramos también tenemos esta tradición, padre, digo, platicando un poquito de esto, de tener lo que le llamamos las palmitas y luego que estas palmitas se ponen atrás de las puertas de las casas o en algún lugar. ¿Qué hacer con esto? ¿Qué sería lo adecuado? Pues la guardamos como un recuerdo de este domingo, ¿no? Para que se seque y el próximo año la demos a la iglesia para la ceniza de la siguiente cuaresma, del miércoles de ceniza, Y, y- ¿verdad? y evitar estos usos que se tienen a veces como que llegan inclusive a la cuestión de las supersticiones, ¿no, padre? A veces, antiguamente también se utilizaban las palmitas para cuando se consagraba el altar. Ahora le ponemos carbón, el incienso, ¿no? Entonces, en el antiguo rito se ponían en las 5 cruces que tenía el altar palma para quemarla con el incienso. Así es, como se dice, para preparar lo que es la ceniza del miércoles de Y ceniza. ahora, la palma, bueno, ahora ya también es comercialismo, pero ¿qué nos recuerda? Los 100 niños hebreos con ramos de oliva clamaban al Señor, Hosana al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que nos recuerda, por eso llevamos la palmita. No tanto el llevar la palma para tenerla en nuestra casa, sino recordar que como los hebreos, los judíos, llevábamos también para aclamar a Cristo como Rey Como un signo de alabanza en de este. alabanza. Sí. Oiga, padre, cuando fue el tiempo de la pandemia, recuerdo que pues obviamente se restringieron muchas actividades y por ahí hubo la iniciativa, algunas personas hicieron esto de poner una palma con una crucecita en la puerta de su casa. Digo, lo comento como me parece que son luego las expresiones Sí, que, porque no pudimos salir a la calle. así es. Entonces, esto también es válido dentro de la cuestión de las expresiones de fe, ¿no? En el momento, en la necesidad, fue Claro, válido. muy bien. Sí, simplemente, ¿verdad? Todos en el momento desde su casa eh, prendieron su cirio pascual en la vigilia pascual desde su casa, pero fue por la necesidad que se vivió por la pandemia. Inclusive recuerdo que hasta hicimos una especie de tutorial para cómo aplicar la ceniza en casa, ¿no? La misma familia, el padre de familia era el que, eh, Roma editó un ritual para esto. así Y, es. y algunas diócesis aquí nosotros yo también envié al presbiterio el ritual para cómo hacer la ceniza, el miércoles de ceniza, cómo imponer la ceniza, cómo Posiciones. deben llevarla a su casa, e inclusive los días del Tríodo Pascual, cómo celebrarlos. Claro, Sí, pero como dice usted, fueron momentos específicos, momentos especiales en que se adaptaron y que eso no quiere decir que se permita, es una flexibilidad dadas las circunstancias, pero sin llegar a los abusos, ¿no? ajá. Entonces, por eso aquí cabe lo que decía al principio, es que cada padre tiene su librito de Semana Santa. Bueno, se editan estos libros
facilidad del sacerdote, ¿no? O del pueblo de Dios. Tenemos los misales, el misal mensual, todo lo que la gente tiene como libros de piedad, donde aparecen ahorita muchos, tienen su librito del mes de abril, que es donde va a aparecer todo el Triduo Pascual. El libro de marzo, el misal de marzo, va a terminar con el Domingo de Ramos, ¿sí? Entonces, pero aparece también los libros litúrgicos que todos tenemos y que vamos a presentar, ¿sí? En estos días, para que cada quien va a llevar su librito a donde no hay el misal romano. En este es, por ejemplo, los que se van a las tierras de misión, Y es ¿sí? para efectos prácticos, a final de cuentas. Exactamente, pero no es que sea el propio del misal romano, ¿verdad? De Bueno, acuerdo. entonces, y el Domingo de Ramos, pues es como cualquier otro domingo en las misas, solamente hay lo propio de recordar la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y también estas costumbres que últimamente se estilan, bueno, yo le digo últimamente, pero usted me dice esto ya es antiquísimo, de tradiciones, de que traen, inclusive hay lugares donde ya hasta traen el burrito, donde esta imagen de Cristo que va arriba de un burrito que le conocen también, se le conoce típicamente como San Ramos, Ajá. y este recordatorio, ¿no? De este recorrido. El lunes, el martes y el miércoles, padre, le platicaba yo el otro día, son días que están dentro de la Semana Santa, pero ¿qué significado tienen estos 3 días dentro de este itinerario? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en estos días? La preparación hacia el Triduo Pascual, porque no se acaba la Cuaresma todavía. Eso. No se acaba. Sin embargo, en la piedad del pueblo, estos 3 días han tenido cierta distinción, como hablábamos de los viernes de la Cuaresma, ¿verdad? Que dedicados a algo, dedicados a algunos momentos de entender cómo el Señor caminó también. Todavía recordemos que nos dice que andaba en el templo como de incógnito, porque todavía no llegaba el tiempo de la pasión, ¿sí? Antes ya estaba para la Pascua, pero hay en muchos lugares en donde podemos decir que por ejemplo, estos días, el lunes, por ejemplo, alguna vez podemos hablar de Jesús maldiciendo la higuera, o de la purificación del templo, o del cuestionamiento de la autoridad de Jesús, no, de la unción de Jesús en Betania con Lázaro. ¿Y quién fue la que le ungió los pies? María, Así es. la de Lázaro. No Cuando, lo cuando se ya, molesta Marta, ¿no? sí, el domingo anterior lo escuchábamos ese texto, ¿no? Entonces, cada uno de estos días, pues están dedicados a alguna de estos Esos pasajes. momentos, mensajes, pasajes o momentos dentro de la piedad del pueblo, ¿verdad? Entonces, yo he tratado de investigar porque antiguamente en la Arquidiócesis de México, cada día, lunes, martes y miércoles, había un sermón propio del día, ¿sí? Entonces, pero pues eso se perdió con los padres antiguos, ya no lo alcanzamos nosotros a conocer. Así es. Y esto, bueno, sería algo que, como usted dice, sería muy notable de recuperar, ¿no? Sí, ahora se da esto, nosotros ahora aquí tenemos ya en los tiempos actuales la famosa misión cuaresmal, Así es. Que es ¿sí? como ocupado este día. Inclusive en Ah, algunos lugares, lo ocupan para visitar a otras comunidades y nosotros propiamente en nuestra diócesis se hace el recorrido con los llamados misioneros, precisamente que llevan el mensaje del Papa, la reflexión del señor obispo y un mensaje propio de cada uno de los párrocos de nuestras comunidades parroquiales. que vamos a las familias a llevarles, no a volantear la Semana Santa, Sí, sino a visitarlos, a conocerlos, a invitarlos, a traerlos. Yo he comentado, comparado eso, espero que el señor obispo no me llame la atención, ¿verdad? Que es el querigma nuevamente, el primer anuncio que vamos llevando casa por casa. ¿Para qué? Para que vengan.
a la casa, a la iglesia, ¿no? El decirles, ven, yo ya lo conozco, yo ya lo oí, ven para que tú también lo escuches. El llamado. El llamado, ¿sí? Y eso yo le he dado este sentido o al famoso tríptico que llevamos casa por casa. Muy bien, padre. Luego ya viene el jueves propiamente. ¿Qué celebramos el jueves? Sí, La sí, sí. institución de la Eucaristía, Ajá. ¿sí? El lavatorio de los pies y la adoración al Santísimo Sacramento en el monumento, Que ¿sí? ya nos lo había comentado en el Pero segmento antes anterior. tiene por la mañana, como tiempo de Cuaresma todavía, la misa crismal, ¿sí? Donde se bendicen y se consagran los santos óleos. Esto es propio del jueves. En muchas regiones, en muchas diócesis, lo han cambiado de día porque también ya las normas ¿cómo se llama? Del pontifical romano, o verdad, o del ceremonial de los obispos, que es lo que nos dicen que puede ser en otro día cercano al Jueves Santo. ¿Por qué? Porque había mucha distancia de parroquias y la catedral, Así es. ¿sí? No porque yo lo quiero cambiar. Sí, no por capricho, sino por una necesidad real donde algunos sacerdotes están en una distancia considerable y bueno, ese día se acostumbra, amigos, que se congreguen precisamente los sacerdotes de una diócesis en la sede del obispo que se conoce como catedral. Ujú. Entonces, como no podían regresar para celebrar la misa de la tarde el Jueves Santo, por eso en muchos diócesis se ha hecho este cambio, ¿verdad? De día y sobre todo para recordar también que aparte de ser el Jueves Santo de la institución de la Eucaristía, ahí tenemos, aparte de la institución, el Jueves Sacerdotal, Así es. ¿sí? Y Es el día en que se instituye el sacerdocio. ¿Cuándo? Cuando les dice, hagan esto en conmemoración mía. se ¿Sí? ciñe, se ciñe también cuando la parte del lavatorio se ciñe la toalla, que aquí, bueno, es la representación en el cíngulo. El servicio, el ofrecer el servicio sacerdotal precisamente, y que nosotros particularmente en la diócesis de Valle de Chalco también lo tomamos como un día de celebrar a nuestros sacerdotes, aunque existe un día propio del párroco también, pero y un día dedicado al sacerdocio en la celebración de Cristo eterno y sumo sacerdote, pero también este es un día que aprovechamos para este momento, ¿verdad, padre? Exactamente, pero el día más propio es el Jueves Santo. Ahora, ya que mencionó Jesucristo sumo y eterno sacerdote, que es terminada la Pascua, sí, hay fiestas y solemnidades del Señor que fueron impedidas por la Pascua. Sí, tenemos luego el primer jueves, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, el siguiente domingo la Santísima Trinidad, el siguiente jueves Corpus Christi y el viernes de la siguiente semana el Sagrado Corazón de Jesús, pero porque son impedidos por la celebración de la Pascua. Por eso lo recordamos a la institución del sacerdocio hasta después de la Pascua. Para que, como quien dice, no se encimen estas celebraciones. No te encimen y pues darle su tiempo especial. Desea usted la solemnidad y la dignidad a cada uno de los momentos. Sí, exactamente. Por Oiga, eso, padre, eso es lo que nos impide el jueves. así es, Sí. Después del jueves hay muchos actos de piedad en México, así es. ¿verdad? Que van a salir al prendimiento, que van a salir a llevar a Jesús al juicio, en donde hacen la celebración, como le llaman, en vivo, Las ¿verdad? representaciones, ¿no? Presentación de la pasión, pero son los famosos autos sacramentales que ya se daban al principio de la colonia en México. ¿Sí? Cómo evangelizaron los misioneros con, Y con que, los autos sacramentales. y que estas eran formas que utilizaban los primeros, en este caso me parece que eran los franciscanos y luego lo prosiguieron los agustinos, ¿no, padre? Propiamente los franciscanos. Los Ah, agustinos nomás les atribuimos la piñata. la piñata lleno tumba.
Ana Colman. Ana Colman, sí es cierto. Ana Colman, sí. Entonces, pero sí, todos los misioneros que vinieron traían algo con que para tener una manera de evangelizar. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y eso es el Jueves Santo, ahí se acabó. Fíjese, padre, quiero resaltar más esto porque precisamente para el viernes viene la representación del Vía Crucis que se hace en muchos lugares, se tiene esta tradición. Pero Ajá. esto que usted acaba de decir, muy importante, lo ocupaban los misioneros para evangelizar. Y creo que aquí es importante señalar que no es un show, no es un espectáculo, es una parte de conocer precisamente se llevaron a cabo, cómo se vivieron estos momentos de acuerdo a los evangelios. Y no para que los del pequeño comercio hagan su agosto en Viernes Santo, ¿verdad? Los que van a vender toda la chatarra. Sí, entonces, pero es eso, y todo esto no simplemente es la representación del viernes del Vía Crucis, hay muchos que tenemos desde el domingo, que son muchos actos, muchos momentos importantes, como yo decía, por ejemplo, de la samaritana, de María que le lava los pies a Jesús, de que resucita a Lázaro. Entonces, en estos días, en la piedad popular, se van realizando todos estos momentos para complementarlos con la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Antes en el Vía Crucis terminaban simplemente con la crucifixión y se acabó. En otros lugares ahora ya vuelven a celebrar la resurrección, que es lo que nosotros tenemos en la piedad también de la iglesia, que tenemos el famoso Vía Lucis. Si hablamos del Vía Crucis, hablamos del Vía Lucis, del día de la resurrección. Vía Crucis es del latín, que es vía camino, crucis, El camino de la camino de cruz, la cruz. Y y el el Vía Vía Lucis, Lucis. pues y ya en otros lados le llaman el encuentro de María, pero no de María la madre de Jesús, sino de María Magdalena con Jesús, el amanecer del domingo de resurrección, cuando se le aparece a María y la manda a decirles, ya resucité, aquí estoy, no estoy muerto. Así es. ¿A quién buscas, verdad? Le pregunta Sí. a quién busca. El Lo que que buscas no buscan está entre los ahí. muertos, dicen los ángeles, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Luego, pues ya el viernes, dentro de los actos de piedad, está el Vía Crucis, ¿sí? Pero lo propio del viernes, lo litúrgico del viernes, o antes se decía alitúrgico, porque no es misa, ¿verdad? Que tenemos los actos, ¿verdad? La acción litúrgica de la adoración de la Santa Cruz, la distribución de la comunión, que eso es en lo que se centra el Viernes Santo. Pero muchos pensamos que es el Vía Crucis. Y de ahí vienen algunas otras devociones como las 7 palabras, las reflexiones en el sepulcro y estas El cuestiones. pésame y la procesión del silencio. Ah, Pero eso le decía que esta procesión es la que se conoce como el Vía Matrix. no, Ah, no. esa es la procesión del silencio. Que podríamos decir que sí fuera, pero como nadie la medita esa, simplemente, ¿verdad? La procesión del silencio, pues es ya de que María ya se regresa, María en su soledad. Así es. María en su soledad. Ya no es María de la Virgen de los Dolores. Sino la Ahora, mamá de María, Jesús. sí, ahora es María, la Virgen de la Soledad. Ah, Sí, fíjense, que también tenemos otra muchas vocación que surge aquí. otra vocación que tenemos y que en Oaxaca es muy, muy grande esa vocación, ¿verdad? Incluso la Virgen de la Soledad es la patrona del estado. Así es. Sí, Oiga, entonces, quiero hacer un poquito esta mención porque le platicaba al padre José Luis en el corte que, bueno, aquí en la parroquia a la que yo pertenezco, que es San Judas Tadeo en Cuatro Vientos, el padre Fernando Valderas, que también es parte del equipo litúrgico, es alumno ha sido alumno del padre José Luis, y pues nos ha compartido varias de estas partes de la liturgia. Y esto me parece algo muy bonito, el regresar precisamente acompañando a la Virgen y que lleva uno una velita y va la gente en silencio. Y en algunos lugares pues solamente va sonando una matraca, ¿no, padre? O un tambor. ajá,
Ahora, dentro de la piedad hay estados en México y España, Lisboa, me parece, creo que es donde se hace la famosa procesión del silencio, es decir, solemnísima, ¿verdad? Admiradísima. Pero, ahora sí me he atrevido a utilizar estos extremos, ¿verdad? El edelísimo. Y aquí en México lo tenemos, por ejemplo, en Tasco, lo tenemos en San Luis Potosí, lo tenemos en Querétaro, lo tenemos en Morelia y en el Distrito Federal. En Morelia y en San Luis hasta el arzobispo sale esa noche y ahí es donde tienen un sermón al frente de la catedral donde pasa la procesión y que pasa la Virgen de la Soledad, sí, pero llevan todas las imágenes representativas de la pasión, ¿verdad? Que aparte de Cristo, de la Magdalena, de todos esos, pues ahí lo tienen, ese es el Viernes Santo. Ahora, usted decía acerca de la Vía Matriz, Así es. ¿sí? Había antes. Entonces, por ser un día santo, solemne de luto, día de expectación ante la resurrección del Señor, nos tenemos como resultaba el sábado santo. Aquí me lo voy a echar más brevecito porque creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, no hay problema, padre. Esto está, como todos los he dicho, a veces nos falta tiempo, nos faltarán programas, pero creo que es muy adecuado. Adelante, padre. Sí. Entonces, ya terminado el viernes, pues ya todos van a descansar. El sábado santo, entonces ya tiene otras características. Usted me preguntaba por allá cuando me invitó a esto que por qué era sábado de gloria. Así es. Tradicionalmente le han llamado Sábado de Gloria y he entendido que el nombre correcto es Sábado Santo. Sí, entonces se le llamaba sábado de gloria porque antiguamente la iglesia adelantaba la celebración de la resurrección, es decir, la vigilia pascual, ¿no? A la mañana del sábado santo, ¿sí? Así, entonces, eh, finalizaba con ella el ayuno de la Semana Santa. Yo le comentaba acerca del ayuno, ¿no? ¿Verdad? Que entonces terminada la celebración ya podían ir a comer. Por eso era sábado santo en una antigua tradición. Entonces la reforma litúrgica y desde el Papa Pío XII y el Concilio Vaticano II restablecieron el sábado santo en su relación y reflexión de silencio. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Vuelve a retomar el tiempo, el horario de que la vigilia pascual es para esperar las primeras horas del domingo en que Cristo resucitó. ¿Y qué, perdón, padre, me voy a adelantar un poquito en esto. ¿Y qué tenemos por vigilia? La vigilia o la víspera más bien es a partir Bueno, de qué hora se puede ya por considerar. vigilia se han entendido muchas cosas, ¿no? Es, Ajá. sí, lo que empezamos y hablamos como vigilia, este, es la tarde, las primeras horas de la tarde o las últimas horas, que ya son las primeras horas del día siguiente, Así es. ¿sí? Por eso era la vigilia, o todavía se llama la vigilia, ¿verdad? Pero ya volvemos a la flexibilidad de la iglesia en muchas de las circunstancias, entonces lo que nos dice que la vigilia pascual se puede celebrar no antes del anochecer, ni después del amanecer. O que tiene ¿Sí? que ser en ese periodo En, de... un- en una hora apropiada, ¿verdad? Porque cuando empezó a establecerse nuevamente la vigilia pascual, tenía que ser la misa en punto de las 12, o más bien el Gloria tenía que cantarse en punto de las 12 de la noche. Y eso pues es algo complicado, ¿no? Pues sí, entonces pero lo volvemos al sábado santo, ¿verdad? Que para no dejar un sábado así sin nada, Así porque era es. el sábado se quedaba sin nada,
Se quedaba vacío. Sí, qué es lo que hacemos? Pues poner la Vía Dolorosa, Vía Matrix o Camino o Vía Crucis desandado. De todas esas formas se llama. Vía Crucis desandado, es la primera vez que lo escucho. Sí, Vía Crucis desandado. Es Entonces, el regreso de María. para recordar el regreso de María, siguiendo cada uno de los momentos que Jesús pasó en su caminar a la cruz. Muy bien, padre. ¿Sí? Entonces ya se prepara y ya se prepara todo para la celebración de la noche. Y ahora, antiguamente no se vestía al altar, no se ponía nada hasta el momento en que se cantaba el Gloria. Entonces se vestía al altar, se ponían manteles, se prendían velas, se ponía todo. Se le daba ya entonces el momento festivo de la gloria. El altar que ha permanecido desnudo desde la noche del jueves. Ajá. Que recordar, amigos, que el viernes no se celebra misa, es el único día del año que no se celebra o no se hace la consagración de la Eucaristía, ¿no, padre? Exactamente. Pero ya Por pasamos eso por se este día, decía pero que era, por eso se decía que era una alitúrgico. sí, lo comentaba usted hace un momentito. Sí. Entonces, aquí es donde se reviste nuevamente el altar y como un signo de fiesta se canta Gloria después de esta parte Y de... se tocan las campanas, que no se tocaron desde el jueves, después del Gloria del jueves. Así es. Y fíjese, esto interesante, tengo entendido que la vigilia pascual se compone de varios momentos, lo que es el lucernario, esta parte, Cuatro partes. así es, Cuatro partes. Lucernario, cuatro partes, ¿sabe, padre? Sí, Lucernario, liturgia de la palabra, renovación de las promesas bautismales y la misa. y la misa que es la parte de la liturgia eucarística. Sí. Ajá. Oiga, padre, hay gente que dice, es que como vienen las 7 lecturas y es una celebración algo larga, que es maravillosa y es hermosa, yo lo he compartido con varias personas, que esta es, digo, para mí, de manera personal, y creo, no sé si la liturgia también lo marque, es la celebración más grande que tenemos todos los cristianos católicos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿O estoy equivocado? Además, para los que rezan el oficio divino, con eso ya no les obliga. Con la lectura de la vigilia pascual ya no les obliga a rezar el oficio de lectura otro día. ¿Esto qué quiere decir? Cuando usted dice los que rezan el Si oficio... vamos a rezar el oficio de lectura de la liturgia de las horas, ese es Ajá, el oficio divino, ajá. ¿sí? Ya no nos obliga si las escuchamos o las leímos en la vigilia pascual. Porque como que dice, ya se adelantaron a esa parte. Sí, exactamente. Oiga, padre, esta podríamos decir que es una, ¿cómo se le llama a la vigilia, a la vigilia pascual? ¿Hay una misa dentro de la vigilia pascual o toda se puede llamar como una misa? Es que todo es la misa. Que tiene diferentes aspectos, pero que son parte de una misma celebración. De la misa, sí. En las ordenaciones, por ejemplo, las ordenaciones se dice que el rito de la ordenación es estacional después del Evangelio. Padre, otra duda también, dentro de estos usos que tenemos, y no sé qué tan formal tienen que ser las cosas a veces. Digo, a veces caemos en un formalismo, en un legalismo, un poquito rígido, pero bueno, así son las cosas a veces, ¿no? Sobre todo cuando vienen prescritas. Eh, por lo regular están apagadas las luces. Y se hace la bendición del fuego nuevo, se prende el cirio pascual, se hace un rito dentro de esta celebración. ¿En qué momento se encienden las luces? ¿Es hasta el momento de gloria o es antes? Luego, esta pregunta porque por tradición, lo quiero decir así, ¿eh? No hay una... No, Ya no tengo... salió en los memes, ya salió eso, ¿eh? ¿Sí? Sí, ha aparecido últimamente hasta en los memes. Bueno, el librito de la Semana Santa, el misal romano o los leccionarios nos dicen, el pregón pascual
Cristo, luz del mundo. Antes más bien el pregón del lucernario. Ajá, Sí, porque otro es el pregón pascual es el otro, ¿verdad? sí, ese es el otro. Sí, entonces el pregón del lucernario dice que 3 veces se debe de proclamar Cristo luz del mundo, como se hace el Viernes Santo con la cruz. Mirad el árbol de la cruz en la que Cristo fue crucificado, clavado, ¿no? Dice así. Entonces dice, la primera se hace en la puerta, o en el lugar indicado según como lo mantenga uno. La segunda vez se hace a la mitad. Ahí emprenden las luces, la vela, los que van ahí acompañando al sacerdote o al obispo, ¿verdad? En el caso. Y en el tercer pregón, prende todo el pueblo sus velas y se prenden las luces. No se viste el altar todavía, hasta el Gloria. Sí, no se vestía porque ahorita ya tiene que estar revestido, ya tiene que estar todo listo. El sacerdote ya no usa la capa pluvial, ahora ya va revestido con la casulla. Sí, entonces ahí se prenden. Pero pues le hemos querido dar más. Ay, Dios, no quiero decir palabras. Realce, por así decirlo. Sí, queremos darle más solemnidad para que de ser la liturgia de tinieblas, que esa no es. La liturgia de tinieblas es el Viernes Santo. Así es, cuando la parte de lo que decíamos, la procesión del pésame, es... No, aparte, la liturgia es para quienes tienen la liturgia de las horas. A ver, vamos a regresarnos un poquito entonces a ese viernes. ¿Cuáles son los que les llaman oficios de tinieblas, padre? El oficio de tinieblas. ¿Estos cuáles son y cómo Pero se es la liturgia de las horas quienes rezan vísperas. Oh, ya. Ya, quienes rezan vísperas. Y eso regularmente se da en los conventos. ¿Por qué les llaman oficios de tinieblas? Se va apagando la luz. O Sí, sea, se van apagando. Conforme van rezando, se van apagando la luz hasta quedar en tinieblas. y eso, yo creía que era, digo, personalmente yo pensaba que eso era porque como era el luto por la No, muerte de eso, Cristo. eso es las vísperas del viernes. Oh, mire. Sí. Bueno, nos regresamos ahora sí lo que nos está platicando de la liturgia. Entonces, por eso a la liturgia de la palabra, pues lo hacemos con la luz apagada, pero no porque sea propio, ¿verdad? Pero pues se ve bonito, se ve No, bonito. sí, se ve muy bonito. A mí me ha tocado, digo, aquí en la parroquia de Cuatro Vientos, en otros lugares, y particularmente en la Catedral de San Juan Diego, ahí en Valle de Chalco. Ajá, Que se ve, hemos tomado unas ciudades muy bonitas, pero como dice por ahí, no es una cuestión de emociones, sino más una cuestión de profundizar nuestra fe, ¿no? ah, sí, ahora, pues tenemos que darles a veces algún sentido de la iglesia, a las cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos de evangelizar a nuestra gente. Así es. Digo, Todavía necesitamos de evangelizarnos, todavía nos hace falta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Todavía necesitamos de medios pedagógicos para poder darnos a entender. y dicen por ahí los signos sensibles, ¿no? O sea, Ajá, que la gente perciba. exactamente. Yo lo veo simplemente cuando hacen ustedes la bendición, por ejemplo, el día de la Candelaria, que les piden que la bendición para la representación de Cristo niño, y que Ujú. a ustedes hacen la bendición con sus manos consagradas, pero aún así la gente necesita recibir que les caiga el agua, ¿no? O en algunas otras bendiciones, que son Ajá, los signos sensibles, eso de que la gente dice, bueno, pues sí, pero oiga, me lo puede bendecir, y usted dice, pues es que ya lo hice, pero la gente necesita esta parte, ¿no? De como ajá, esa interacción. sí. Oye, padre, pues ya nos hemos, como ustedes ya hace un momento hemos recorrido bastante, nos hemos llevado ya bastante Sí, tiempo en este programa, pero ha sido yo creo que muy, muy interesante, es algo necesario y como usted lo comenta en este momento, es necesario evangelizarnos, es necesario seguir aprendiendo y no solamente vivir la fe por tradiciones, sino compenetrar un poco más, comprender algunos aspectos, inclusive hoy hemos descubierto algunas cosas de las que no habíamos escuchado o habíamos escuchado con algunos términos
y no sabíamos su origen o el porqué de las cosas. Cerrar esta parte, padre, el día domingo se llama Domingo de Resurrección, la celebración más grande para todo cristiano católico, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y como diría San Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Qué real se tiene Y es, y es, esta fecha? es Pascua de Resurrección. Pascua de ¿Qué es Resurrección. Pascua? El paso de la muerte a la vida. Y diría el Señor, y vida en abundancia. Sí, entonces, por eso se canta el aleluya con solemnidad. Sí, ahora, no termina ahí, porque siguen 50 días todavía de Pascua. Y si me apura un poquito, viene primero la octava de Pascua, ¿no? Los 8 días Sí, que vienen. sí, pero esa semana también tiene una importancia muy grande. La primera semana es la semana de la mistagógica, la de la mistagogia. ¿Dónde o por qué? Porque es la semana en que los catecúmenos o ya los neófitos, los recién bautizados, tendrían que participar diariamente de la misa, de los misterios, porque ya son admitidos a participar de los misterios. ¿Qué son los misterios? Pues la consagración, la Eucaristía. Los sacramentos, como dicen. La Eucaristía, es decir, la Santa Misa completa. Padre, ¿qué significa mistagógico? Misterio, Misterio, ok. son misterios, sí. Entonces, ya ellos ya pueden participar de la consagración y de la comunión. Por eso cuando termina la consagración, ¿qué es lo que decimos? Este es el misterio de De nuestra nuestra fe. fe. Sí. Entonces, lo que ellos nada más acudían a la liturgia de la palabra, ahora ya participan de la liturgia eucarística. Completo. Sí, pero Oiga, toda esa semana y en un lugar especial dentro de la comunidad. Pero pues ya se van de vacaciones luego ya se pierde. es lo que le iba a decir, la primera semana de Pascua para muchos, inclusive algunos desde la Semana Santa, se entiende en la cultura como vacaciones, cuando, bueno, esos digamos los que se van, ¿no? Nosotros que estamos aquí viviendo la fe, que estamos cercanos en esto y que le compartimos a otros para que cada vez se sumen y se acerquen a vivir estos días que son importantes, ¿no? Los días santos. Se me olvidaba preguntarle eso, en la liturgia del día de la vigilia pascual, precisamente está esto, se tiene esa tradición de bautizar a los catecúmenos en ese día. ¿Sí es eso? ¿Entra dentro de esa liturgia? Es propio. Es propio. Ok. Desde el principio de la iglesia, desde la celebración, desde que se celebra la Pascua, es propio. Al iniciar la Cuaresma, entraban los catecúmenos y el catequista, que era una persona de mucho respeto y de piedad y de reconocimiento en la comunidad, que era el que los catequizaba, ¿sí? Entraban al inicio de la Cuaresma en tiempo de penitencia, en los tiempos ya inmediatos a la Pascua, para poder participar de la iniciación cristiana. Ya desde entonces se llama iniciación cristiana. ¿Y quienes compartían también con ellos? Los que al inicio de la Cuaresma habían ido y se habían declarado o se habían confesado públicamente pecadores. ¿Sí? Y todos entraban en tiempo de penitencia. Y el Jueves Santo, los que ya se confesaban, los pecadores, ese día eran confesados y absueltos para que en la vigilia pascual fueran bautizados. O ya participaran nuevamente de la Eucaristía. Eso es, padre. Oiga, le digo, esto es riquísimo. La verdad es que tendríamos que hacer una temporada completa con usted para hablar de la liturgia, de todas estas cosas. Fíjese nada más con la Semana Santa, cuánta riqueza encontramos en estas celebraciones. Ajá. Padre José Luis, un último comentario, algo que quiero usted agregar.
Digo, yo insisto, esta parte, el domingo es muy importante, usted habla de que no tenemos que olvidar precisamente esta parte de la octava de Pascua, esta parte mistagógica, la parte de los catecúmenos que ya son incluidos dentro de la celebración completa, ambas liturgias, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, y inician una vida sacramental con esto precisamente que es la iniciación cristiana. Viene la cincuentena, vamos a celebrar el tiempo de la Pascua, 50 días de gozo, de alegría por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo concretaría usted este tiempo que viene? Ya tuvimos una cuaresma, un tiempo de preparación, ya tuvimos la Semana Santa. Ahora, ¿qué significado le damos a este tiempo de la Pascua? Yo le he dicho aquí a mi gente que venimos a misa, este año no entramos en un desierto, entramos en un tiempo de reflexión, a escribir un diario. ¿Qué hice durante la cuaresma? Analicé mi conciencia. ¿Qué es lo que me hace falta para poder celebrar con dignidad, con alegría la Pascua? Pues ahora hay que celebrar la Pascua con alegría y con dignidad, simplemente. Ser congruentes. Sí, nada más. Muy bien, padre. Padre José Luis, pues muchas gracias por su tiempo, de verdad, por esta lección que nos ha compartido el día de hoy, por todo esto que nos ha explicado acerca de la Semana Santa y desde la parte de la liturgia, lo que el recuento personal desde sus tiempos de monaguillo, pero sobre todo muchas gracias por toda su disponibilidad siempre para compartir con nosotros a través de estos medios. Gracias a ustedes por invitarme y ojalá que de veras vivamos nuestra Semana Santa. Ojalá y vivamos la Pascua, no solo la Pascua anual, sino también la Pascua dominical, que son importantes todas. Y usted hablaba también de una Pascua diaria, ¿no? Hace un momento. La Pascua, los que vamos a misa diario. Muy bien, Padre José Luis. Gracias. Padre José Luis, tenemos la tradición de cerrar cuando tenemos a un sacerdote aquí en el programa, pues que nos otorgue su bendición para cerrar el programa. Y bueno, pues en este viernes de Dolores, que ya estamos en el preámbulo de la Semana Santa, será un honor recibir la bendición de parte suya. Yo creo que la importancia de todo esto, el recibir la bendición, es siempre pedir, implorar de Dios su gracia, su amor, y sobre todo bajo la intercesión de María Santísima. Recordemos que aunque estamos celebrando los 800 años del tránsito de San Francisco, ¿verdad? Que Él nos enseña a pedir de Dios la bendición, y que por intercesión de María nos ha logrado no solamente a la orden franciscana, sino a todos los bautizados, muchos dones, muchas gracias, porque sabiendo que es Dios Cristo, María nos lo da, y María intercede ante Él por nosotros. Vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que Dios los bendiga. Felices Pascuas. Gracias, Padre José Luis. Felices Pascuas, y gracias a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado en su programa Tejiendo Esperanzas. Los esperamos la siguiente semana con un episodio más de su programa en las plataformas de Flor y Canto, de la Pastoral Creativa, de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla y la diócesis de Valle de Chalco. Se despide de ustedes su amigo y servidor Leandro Medina. Agradecemos al Padre José Luis Espinosa Trujano, que estuvo acompañándonos en este programa. Muchas bendiciones para ustedes y que tengamos una Semana Santa, como dice el Padre José Luis, que realmente la vivamos. Gracias, hasta la próxima. Pensando en todas las personas que no pueden asistir a la Santa Misa por enfermedad, la Diócesis de Valle de Chalco tiene la mejor opción. Todos los domingos, en punto de las 8 de la mañana, la misa en vivo por Facebook Diócesis de Valle de Chalco. Diócesis Valle de Chalco, el rostro humano de la Iglesia en tus oídos. Diócesis Valle de Chalco presentó Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Tejiendo Esperanzas.
Gracias por seguirnos. Te esperamos en la próxima emisión. Dios te bendiga.